o ¿Ya? estoy mal. ¿Y cuál tendría menor punto de fusión? El ion dipolo dipolo. Ya. Teóricamente creo que es así. Me confundí en la teoría. Bien, recordemos que para puentes hidrógeno voy a tener un grupo OH y los grupos OH, como tienen propiedad los alcoholes, van a tener un punto de ebullición más alto que a diferencia de otros compuestos orgánicos que generalmente son volátiles, que tienen una fuerza dipolo-dipolo o una dispersión del hondo. Entonces, si yo tengo una fuerza intermolecular puente de hidrógeno, entonces el punto de fusión va a ser mayor a diferencia de aquellos que tienen por dispersión del hondo. Entonces, siempre va a ser así. Enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, y el que tiene menor punto de fusión vendría a ser la de dispersión de London, porque la energía que necesito para separar las moléculas no es tanta como la que necesito para los puentes de hidrógeno, los alcoholes. Y así mismo va a pasar con el punto de ebullición. El punto de ebullición también voy a tener que va a ser mayor para los puentes de hidrógeno. Luego disminuye si trabajo con una fuerza dipolo-dipolo, luego una que sería dispersión de London y bueno, esa la dispersión de London es la más débil. Entonces va a pasar lo mismo con el punto de ebullición. Entonces, ¿te acuerdas que trabajamos con un diagrama binario eutético, verdad? Que teníamos diferentes regiones, líquido líquido, líquido sólido de A, líquido sólido de B y el otro que era sólido netamente de A y de B. Hay un punto intermedio. ¿Cómo se llama ese punto y cómo defines ese punto donde tengo tanto los dos sólidos? Y tengo también la curva de fusión que se une en ese punto. Disculpe, ¿puede repetir? Es que no le escuché, se entrecortó. Ah, ya, ok, no te preocupes. A ver, tengo un diagrama binario, ¿verdad? Entonces tenía diferentes regiones. Entonces hay un punto que me une la curva de punto de fusión del sólido A y tengo la otra curva que me une al punto de fusión de B. Entonces, ¿cómo se llama ese punto intermedio? Era un, era el punto de unión. O sea, Ajá, no sé, es que hay otra forma de llamarlo, el punto de unión, porque es lo que se va entre todos los tipos de del fase líquido al ajá. sólido. ¿Cómo se llama ese punto? Teóricamente no me la aprendo muy bien, sí que disculpe, no me la recuerdo. Ya por ahí me fueron diciendo la respuesta. Bien, Paola. Sí, es el punto eutético. Es el punto o la temperatura mínima en la que yo voy a encontrar tanto el líquido, perdón, el sólido de A y de B en su forma líquida. Es la temperatura mínima. Entonces, si yo trabajo por debajo del punto eutético, entro ya a la región de sólido, tanto de A como de B. Entonces voy a tener el precipitado de ambos. Bien, entonces como no quiero dejarte sin puntuación, te voy a hacer otra pregunta para que tengas la mitad de la nota y puedas considerarlo en tu siguiente participación. Bien, hablamos también de la diferencia entre evaporación y ebullición. ¿Podrías decirme cuál es la diferencia entre ambos, evaporación y ebullición? ¿Qué pasa con la presión de vapor? Si necesito una fuerza externa para poder trabajar a la presión de vapor. ¿Qué pasa con la presión de vapor? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? La diferencia entre la depresión de vapor es que o sea, se está reduciendo el líquido y eso está expulsando esto hacia arriba, ¿ya? Y en cambio de la presión de ebullición, estamos hablando de la temperatura de lo que hay dentro de lo que es el líquido, ¿ya? Y necesitan de una fuerza externa para poder realizar entre ambas, que o sea, necesitan fuerzas externas para poder llegar a esa presión, a lo que va del vapor y de lo que es de la ebullición. Ya, ¿y esa fuerza externa qué es? ¿Meto trabajo, meto presión, meto calor? ¿Cuál es esa fuerza externa? Meto calor. La En la fuerza externa ebullición. es el calor. En la de ebullición es en lo que es la presión de entre ambos lados con el calor conjunto hacia de afuera. Ah, ya, ¿a cuál meto calor? ¿Meto calor en ebullición o meto calor en evaporación? Yo digo que en ambas. Ya, sí, estabas bien, estabas bien.
A ver, no. Ah, perdón, me Recordemos. confundí. Ajá, a ver. Tú solita hazlo para que yo no te voy a ayudar en eso. Este, Revisa tus la que apuntes, o me... sea, no importa. Yo tomo participación, pero me doy cuenta que ustedes están anotando y eso es lo que a mí me interesa, que ustedes estén atendiendo la clase. Am, es la presión, o sea, del entorno, de lo que hay. O sea, meto calores para lo que es la ebullición. Ya, en cambio, en la presión solo va a ser lo que es el entorno en sí, no es Ya. eso. Entonces tengo ebullición, tengo evaporación. Entonces, ¿qué pasa en la ebullición? Tengo una fuerza externa, que es en este caso calor, someto a un calentamiento la muestra y aquí lo que ocurre es que al ejercer calor va a aumentar la temperatura y por ende va a aumentar la presión de vapor hasta llegar al punto de ebullición. Habíamos dicho que la ebullición es netamente cuando la presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Entonces, en este caso, la presión de vapor es proporcional a la temperatura. Entonces, si aumento la temperatura, aumenta la presión de vapor. Entonces, en este caso, someto a un calentamiento a todo el volumen de la muestra, de manera que la presión de vapor sea igual a la presión atmosférica. A diferencia de la evaporación, que en este caso la evaporación no ocurre en todo el cuerpo, sino que ocurre justamente en la superficie del cuerpo, ¿verdad? Entonces, aquí la presión de vapor va a ser menor a la presión externa porque no va a haber calentamiento, no tengo una fuerza externa como el calentamiento para aumentar la temperatura. Entonces, la presión de vapor va a ser menor a la presión atmosférica. Y eso va a ocurrir de manera espontánea porque como no tengo una fuerza externa, entonces si yo quiero medir la volatilidad de la acetona y por ejemplo trabajo con una probeta chiquita y pongo 10 mililitros de acetona y la dejo en reposo una semana, entonces ya no voy a tener 10 mililitros, sino que probablemente tenga 8 mililitros, 9 mililitros, porque son compuestos volátiles. Entonces se van a evaporar sin necesidad de ejercer calor. Entonces ocurre de manera espontánea y no necesito de una fuerza externa para poder ebullir la muestra, como ocurriría en la ebullición. Bien, Arlet, no sé, te voy a poner la mitad del puntaje, pero sí pudiste defender la última parte, que es lo que a mí más me interesa, que ustedes se vayan con un conocimiento. Bien, gracias, Arlette. ¿Alguien más que quisiera participar el día de hoy? Bien, ¿alguien más? ¿O me tocará escoger al azar? Andrés Rivera. Presente. Hola Andrés, ¿cómo estás? Por favor, enciende tu cámara y ayúdanos con un pequeño resumen de la clase pasada. Sí, la computadora no tiene cámara. ¿No puedes encender la cámara? No tiene cámara la computadora. Está en la biblioteca. Oh, ya, ya, ok. No importa, Ah, participemos de esta no, manera. no. ¿Sí puedes? No, no, sí, sí puedo, sí puedo. Ya, ok. Te espero, te espero. Ok. Bien, ok, Andrés. Ya. Dígame, ¿cuál fue la pregunta? Si nos puedes dar un resumen de lo que vimos la clase pasada, que era propiedades físicas. Claro, vimos las propiedades físicas, presión de vapor, presión, el punto de ebullición, vimos también el uso del termómetro y bueno, el punto de fusión y el diagrama. El diagrama de fusión de líquido A, líquido B, líquido A más B, no, perdón, sólido A más B, líquido A más B. Ya. ¿Te acuerdas que hablamos acerca de la ley de Raoult, Ahí de Raúl. que relacionaba la presión de vapor con la presión parcial y la fracción molar? ¿Me puedes explicar de qué trata la ley de Raoult y a qué mezcla se aplica? La ley de Raúl no es la que bueno, es la que es una relación entre compuestos con ion dipolo dipolo y enlaces de puente de hidrógeno. No. No.
O sea, la ley No de sé. Raoult se puede aplicar a compuestos orgánicos. O sea, de hecho es más ideal hacerlo en compuestos orgánicos. eh, pero había unas suposiciones que yo hacía acerca de la ley de Raoult. ¿A qué nomás le puedo aplicar ley de Raoult? Puedo trabajar con mezclas saladas. Mezclas saladas alcalinas. Por ejemplo, tengo agua con sal y tengo una concentración de sal al 20%. ¿Puedo trabajar Sí, sí, en esa mezcla de ley de Raoult? sí, puede trabajar. ¿Sí lo puedo trabajar? Ya. Y si trabajo con un soluto que es volátil y puedo trabajar con la ley de Raoult ahí en ese caso. Un soluto volátil. Sí, Ya. Pero si el soluto volátil ejerce una presión de vapor, entonces me cambiaría la presión parcial del sistema. Bueno, te corrijo un es que poquito. la presión de vapor es constante bueno, al descenso de la presión, ¿no? A ver, te corrijo un poquito. Sí, Tenemos a ver, sí, continúa, está bien. no, no, digo, no. Ok, tenemos la ley de Raoult que solamente se aplica a mezclas ideales. ¿Cuándo es una mezcla ideal? Cuando tengo soluciones bien diluidas. O sea, si yo tengo el ejemplo que te di, 20% de sal y el 80% agua, la concentración de sal es muy alta y generalmente se considera diluido cuando está en un 5%, máximo 10%. Entonces, ahí aplico ley de Raoult porque el contenido de sal es bastante pequeño en el volumen de agua que tengo. Entonces, se aplica a soluciones diluidas. Se aplica cuando el soluto es no volátil, porque si es no volátil, entonces no ejerce una presión de vapor. Si fuera volátil y yo tengo un calentamiento, entonces me va a ejercer una presión de vapor propia de ese componente volátil. Entonces, en este caso no aplica para solutos no volátiles, porque solamente trabajo con las presiones de vapores de las sustancias que puedo yo ebullir a condiciones atmosféricas, sí que trabajo a presiones atmosféricas. Bien, entonces la ley de Raúl también me explicaba que para yo hallar la presión o la contribución de cada componente, me puedo basar en función de su presión de vapor. Entonces, como yo tengo una fracción molar de un compuesto A o de un compuesto B y ambos son soluciones volátiles, no son solutos, soluciones volátiles, entonces cada una va a ejercer una presión de vapor diferente. Pero esa presión total que ejercen o aplican dentro del sistema va a depender de su fracción molar. Entonces hablábamos la clase pasada de que la presión parcial de un sistema vendría a ser igual a la fracción molar del componente A multiplicado por su presión de vapor del componente A en su forma pura, sin impurezas ni nada. Entonces, esa es la ley de Raoult. Bien, vamos con otra preguntita, Andrés, sí, Renato, antes de que te vayas. Em, Vamos a ver qué te puedo preguntar. Bien, entonces hablábamos de la dispersión de London, ¿verdad? Que teníamos formas para identificar si el punto de ebullición va a ser alto o el punto de fusión va a ser bajo, ¿verdad? Y esto dependía de ciertos parámetros. ¿Se acuerdas de qué parámetros eran? Y vimos un video larguísimo que no les hice ver todo, sino que yo lo fui partiendo de a poquito, ¿verdad? Para ver y estudiamos diferentes moléculas. ¿Te acuerdas de qué dependía? Depende de la masa molar ¿Ya? y de la área superficial. Ya, y el área superficial tiene que ver con las ramificaciones, ¿verdad? Sí, Ya, entonces mientras más porque ramificado, es ¿qué va a mayor pasar? el contacto entre las moléculas, ¿no? Mientras más ramificado, el área de contacto disminuye, porque recuerda que tienes un sólido bastante grande, entonces yo necesito que para llegar al centro, entonces el área de contacto va a ser menor, que a diferencia de lo que sería una molécula lineal. Entonces, ¿qué pasaría con el punto de ebullición si tengo menor área de contacto? ¿Disminuye o aumenta? El menor área de contacto disminuye. Correcto, disminuye. Bien, bien, bien. Entonces, sí, eso podemos hacerte esas preguntas, más que nada.
Bien, entonces, Renato, muchas gracias por su participación. Nos faltó un poquito más en la primera pregunta, entonces ya sabes que para la siguiente clase, si quieres recuperar, puedes hacerlo. Tranquilo. Listo, Bien, muchas gracias. bien, chicos, entonces, me alegra que estén tomando apuntes porque así veo que no estoy hablando por gusto y que están prestando atención. Entonces, les comento que supuestamente nos quieren entregar los laboratorios a finales de noviembre. Entonces, si ocurriera eso, habría que organizarnos para ver si las prácticas van a ser presenciales, que sería bueno que por lo menos una, la última, fuera presencial para que ustedes aprendan los equipos o que yo les pueda introducir los equipos ya de manera presencial. Pero mientras tanto, yo les seguiré aquí dando clases en línea, pero sí, sería súper chévere que ustedes puedan tener esa interacción directa con el laboratorio. Bien, chicos, entonces tengo que calificar sus talleres, aún no los he visto. Sí, por ahí estuve medio leyendo, hay personas que me pusieron, no me retroalimentaron el comentario que hicieron sus compañeros, sino que solamente dijeron, sí, me gustó de tu comentario, explicaste muy bien. Yo esperaba un poquito más ahí la parte analítica de ustedes, de cómo si pueden explicar algo con algún ejemplo o si le faltó a su amigo completar algo de las fuerzas intermoleculares o su amigo no explicó algo, entonces ahí era la parte del comentario. Entonces, aún no lo he revisado, tendría que verlos y ahí les podría dar mi retroalimentación completa. Bien, chicos, entonces el día de hoy vamos a aprender lo que son métodos de extracción. Entonces, nuestro resultado de aprendizaje el día de hoy es desarrollar perdón, que se me movió esto. Desarrollar la capacidad de experimentación adecuada, analizando e interpretando datos y utilizando el juicio de ingeniería para la obtención de conclusiones. Vamos a aprender a interpretar los métodos de extracción que existen y cómo nosotros podemos aislar compuestos de interés a partir de sus propiedades físicas, como era la solubilidad, la reactividad, las diferencias de puntos de ebullición. Son diferentes métodos de extracción. Entonces, el día de hoy vamos a ver netamente la parte de extracción sólido-líquido y líquido-líquido. Bien, entonces ese es el repaso del día de hoy que ustedes ya me lo hicieron y vamos a avanzar. Bien, entonces comenzaremos diciendo qué es una extracción. Aquí en la diapositiva tenemos tres imágenes, ¿verdad? En la primera tenemos podríamos decirle una matriz vegetal, podría ser canela, podría ser alguna planta, alguna hoja medicinal, que la voy a poner en contacto con agua caliente. Entonces, al estar en contacto con agua caliente, ese matriz vegetal tiene un compuesto de interés, un compuesto activo, que muchos ya me fueron haciendo preguntas acerca del proyecto, ¿verdad? Entonces puedo tener compuestos fenólicos, puedo tener flavonoides, puedo tener un colorante, puedo tener aromas que quiero extraer. Entonces, al estar en contacto con un solvente que sea polar o afín al compuesto de interés que contiene la muestra sólida, entonces puedo arrastrarlo y de alguna manera contenerlo en lo que sería mi solvente. Podríamos decir que lo que está aquí es agua, entonces, y podría ser agua caliente más que nada para aumentar la solubilidad del compuesto fenólico. Agrego el compuesto fenólico y al estar en contacto con agua caliente, lo que ocurre es esta transferencia de masa, ¿verdad? De parte del soluto que se encuentra contenido en la muestra sólida hacia el solvente, que en este caso es polar, si es agua, y es netamente polar. Recordemos aquí la parte de miscibilidad, que aquí vamos a ver bastante este término. Dentro de lo que era solubilidad, nosotros decíamos que lo similar disuelve lo similar. Y viene el término de miscibilidad. ¿Qué significa miscibilidad? Que es soluble en algo. Entonces, si yo digo que es miscible entre sí, significa que ambas son solubles porque pueden ser compuestos polares o compuestos no polares. Pero si digo que es inmiscible, significa que es no polar, o sea que no, perdón, significa que no se pueden mezclar. Ujú. Entonces, cuando nosotros utilizamos una extracción como la que está en la primera imagen, que es sólido-líquido, entonces vamos a tener que el soluto de interés tiene que ser afín o miscible entre sí con el compuesto, con el solvente orgánico o inorgánico. En este caso, si utilizo agua, entonces el soluto de interés en esta muestra debe ser polar.
Pero si utilizo hexano, acetona, entonces el compuesto de interés debe ser no polar. Entonces tengo que investigar ahí bastante bien cuál es el compuesto con el que estoy trabajando y cuál vendría a ser el solvente idóneo para poderlo extraer. Entonces vamos a ver aquí en esta clase diferentes métodos de extracción sólido-líquido en el que vamos a necesitar comprender las propiedades físicas, los grupos funcionales que intervienen en esta muestra y eso lo veremos el día de hoy. Bueno, en la segunda imagen tenemos un embudo de decantación, que no sé si ustedes ya habrán trabajado con la parte de decantación, me imagino que en química general no vieron esa parte, porque solamente trabajan con planchas y eso, entonces no trabajaron con un embudo de decantación, pero ese es un embudo de decantación. ¿Cuál es el principio que actúa en este proceso de extracción? Es que tengo dos sustancias que son no miscibles, inmiscibles entre sí, es decir, que no se mezclan. Entonces, si yo tengo una mezcla de agua con aceite y trato de mezclarlos, o sea, no se van a mezclar, pero voy a tener como emulsiones, partes de aceitosas que están ahí alrededor del agua, que están fluyendo a través de sí, pero si yo quisiera separarlas, entonces las deposito en un embudo de decantación. Este tiene una forma cónica, de forma que yo puedo observar cómo se deposita el solvente más denso. Y nuevamente hablamos de densidad, ¿verdad? Entonces, el principio que tenemos en el embudo de decantación, más allá de la solubilidad de poder obtener dos fases visibles, una mezcla heterogénea, es trabajar con las diferencias de densidades. Porque si tienen igual densidad, entonces probablemente no los vaya a observar dentro de su fase y probablemente sean miscibles entre sí. Entonces, aquí el principio fundamental, además de la solubilidad en un proceso de decantación, tiene que ver con la diferencia de densidades. Como vimos en la anterior clase, cuando hablamos de densidad, la densidad del agua es mayor al de cualquier compuesto orgánico y ese va a depender de su masa. Entonces, como la densidad va a ser mayor, esta se va a depositar en la parte de abajo porque es más pesado que el compuesto orgánico y este se va a encontrar en la parte de arriba. Entonces, tenemos abajo una fase inorgánica acuosa y arriba tenemos una fase orgánica. Entonces, ese es el principio fundamental de una decantación, donde tengo que basarme en cuál es la densidad de mis dos compuestos para poder yo observar dos fases heterogéneas que no sean miscibles entre sí. Entonces aquí combino los conceptos de densidades y los compuestos de solubilidad y la propiedad de solubilidad de los reactivos. Bien, entonces tengo esto, pero ¿para qué me sirve una decantación? Porque yo quisiera mezclar agua con aceite. Si ya los tengo separados y si los quiero volver a mezclar, entonces es como que tengo que esperar a que se decante y se deposite en la parte del fondo y luego abrir. ¿Por qué necesito este método de extracción? Entonces, aquí viene la parte de extracción líquido-líquido, que, por ejemplo, si yo eh, trabajo con sal, digamos, o supongamos que dentro del aceite tengo sal y yo quiero separar la cantidad de sal que tengo en el aceite. Entonces, agrego un compuesto que agrego un solvente que sea afín a la sal, que sea miscible con la sal, que en este caso sería el agua, mezclo y lo que hago es nuevamente arrastrar los solutos que están diluidos en la fase orgánica a través de mi solvente polar y los retengo ahora en la fase inorgánica. Entonces, para esto me sirve conocer la extracción sólido-líquido, perdón, líquido-líquido, utilizando dos compuestos basándonos en la solubilidad del solvente. ¿Por qué? Porque si tengo contenido en la fase orgánica un compuesto que es miscible en agua y no lo puedo observar a simple vista porque está diluido en mi fase orgánica, agrego un solvente que sea polar, afín al soluto que quiero remover, mezclo y nuevamente, como este es más polar en agua, lo trato de retener en la fase inorgánica, en la fase acuosa. Mientras que en la parte orgánica solamente mantengo lo que sería el aceite. Entonces arrastro las moléculas, las partículas de interés a través de este solvente por diferencias de solubilidad. Bien, ¿quedó claro hasta ahí cómo trabaja la decantación? Sí, el Chiriboga Yepes tiene la mano levantada. Una cosita, yo te dije que lo ponía para lo que es la remover este flujo, ¿qué se pasará? O la mujer. No te escucho bien, si podrías Sí, levantar la voz porque se escucha bien bajito.
O si te parece mejor, lo escribes en el chat. Miss, ahí me escucha, hola. Ahí está perfecto, sí. Ya, es que perdón, estaba con audífonos, porque estoy en biblioteca. Lo que pasa es que usted comentó que cuando se pasa a la fase, por ejemplo, si no se remueve el soluto, usted dijo que hay que mezclar o añadirle un componente a eso ahí para que se pueda remover. Sí, Y ese que dice, no noté el nombre de ese componente. del analito. No lo escucho, me disculpe. Ok, ok. O sea, no mencioné un compuesto en específico, pero por ejemplo hice aquí una ejemplificación de usar cloruro de sodio o sal de mesa común, que si está diluido en el aceite, entonces yo agrego un solvente que sea afín a la sal. Entonces, ese compuesto de interés es lo que se conoce como analito, que es el soluto que yo quiero extraer, que está en mi fase orgánica, y lo extraigo mediante un solvente que sea afín o miscible con el soluto de interés. Entonces puedo agregar agua y como sabemos que el agua es soluble con la sal, entonces puedo extraer el analito, el soluto, mediante el arrastre del solvente polar con el analito o el soluto hacia la fase inorgánica, la parte de abajo. Sí, Ya, Sí, ahí no sé ahí si se te entendí. respondí. Ok. Era ese término analito que me quedaba en duda. Ya, ok. Entonces me dicen, la decantación se usa solo para separar líquidos de sólidos, también sirve para separar líquidos entre sí. Sí, de hecho la decantación es netamente líquido-líquido, la separación es líquido-líquido. Pero si yo quiero usar la decantación para una extracción de un soluto diluido en otro, entonces ahí necesito agregar un solvente y aprovecho las diferencias de densidades y la solubilidad para hacer una extracción combinada. O sea, realmente la decantación me sirve para separar líquidos líquidos por diferencias de densidades. Pero si yo agrego un líquido que tenga más afinidad hacia un soluto que quiero extraer de mi fase orgánica, entonces ahí voy a aprovechar la polaridad de las moléculas. Y por diferencia de densidades nuevamente se va a depositar. Pero es netamente extracción líquido-líquido. Sí, Natalie, ¿tienes una pregunta? el que, el que se tenga, o sea, se le ponga líquido para poder sacar la extracción de algún puesto, bueno, en este caso, bueno, en lo que sea, lo tenga que sacar, ¿verdad? No hace que pierda concentración el que le ponga líquido. Claro, sí, de ley, de ley. O sea, la idea es aprovechar las solubilidades. Como una es polar y la otra es no polar, entonces la idea es que tú lo dejes reposar por un tiempo para que la parte polar se deposite en la parte al fondo. Entonces siempre va a haber un remanente, o sea, siempre van a haber partículas muy pequeñas de la otra solución que quede en el envase, en el embudo de decantación. Entonces puede ser que en el embudo yo realmente no retenga todas las moléculas de agua que haya separado porque tenga ahí algunas moléculas. Entonces, sí va a quedar un remanente, pero es muy pequeño. Entonces, en la decantación lo que yo tengo que procurar es mezclarlo completamente y luego dejarlo reposar, ya sea por un día entero. Lo recomendable es un día. Dejarlo reposar por un día para que toda la fase inorgánica se deposite en la parte del fondo. Pero sí va a quedar un remanente muy pequeño, tanto en la parte del refinado, que vendría a ser la muestra líquida sin el soluto y dentro de lo que sería el extracto que vendría a ser la fase orgánica con el soluto. Sí, sí quedó claro. Creo que alguien más tenía la mano levantada. Bien, Natalie. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Ok. Bien, entonces, un ratito. Ya les paso. Un ratito, que me pasaron algo acá en el chat. Bien, entonces. Bueno, entonces vimos en esta figura la decantación y cómo podríamos aprovechar la decantación utilizando un solvente para extraer un líquido o un analito de interés. Entonces, luego en la siguiente imagen podríamos ver un sistema de destilación por arrastre de vapor. Yo lo veo como arrastre de vapor porque puede ser también una extracción Soxhlet, pero yo lo veo más como arrastre de vapor porque puedo tener este tubo de ensayo que tiene una muestra de agua, lo caliento y por la diferencia de temperatura
aumento la presión de vapor, aumento la temperatura hasta su temperatura de ebullición, voy a generar vapor de agua y generalmente aquí debe haber una muestra con la que hace contacto el vapor. Entonces, en una destilación por arrastre de vapor, voy a aprovechar la volatilidad del componente que sostiene mi muestra sólida. Entonces, por ejemplo, aquí ya no me interesa tanto la miscibilidad, porque aquí lo que voy a aprovechar es la volatilidad de los componentes. Entonces, generalmente aquí tengo una muestra sólida que tiene componentes volátiles y por arrastre de vapor, como el vapor va a estar a una temperatura súper alta, los componentes volátiles de la muestra de aquí se van a evaporar por presencia de ese contacto con el vapor que está a una temperatura muy alta. Entonces se evaporan los componentes volátiles y en ese lado tengo un serpentín, que es un condensador en forma de serpentín. Entonces tengo aquí una entrada de agua fría, una entrada de agua caliente, perdón, una entrada de agua fría y la salida de esa agua fría. Entonces, como va a estar, tengo una chaqueta de enfriamiento alrededor del condensador, lo que ocurre es que una vez que tengo el vapor con el componente volátil, y al estar en contacto con el agua fría, comienza a condensarse y a caer en el matraz. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como tenía el vapor de agua que estaba en contacto con el analito que es volátil, la ideal sería que no sean miscibles entre sí. ¿Por qué? Porque solamente voy a aprovechar la volatilidad y al momento de condensarse voy a encontrar dos fases que puedo nuevamente separarlos por decantación, porque como el agua es polar y su componente volátil es no polar, entonces voy a tener dos fases, una mezcla heterogénea con una fase orgánica y una fase acuosa. Entonces nuevamente puedo aprovechar aquí el proceso de decantación para poder yo extraer el componente orgánico. Entonces, esa imagen yo la vi más como arrastre de vapor. Puede que sea una extracción Soxhlet, pero no le vi sentido como extracción de Soxhlet. Me pareció más arrastre de vapor. Pero el día de hoy vamos a ver estos métodos: sólido-líquido, extracción líquido-líquido, extracción ácido-base y vamos a ver la extracción por método de Soxhlet el día de hoy. Bien, entonces, pueden aprovechar también, ya comenzando del proyecto que yo ya les envié en aula virtual. El día de hoy vamos a ver algunos métodos de extracción. Entonces ustedes pueden ahorita evaluarlos, ver cuál les parece mejor, cuál les llama la atención y pueden aplicarlo a sus proyectos, porque netamente sus proyectos son sobre métodos de extracción. Entonces ustedes ya pueden ahorita ir viendo qué método es más idóneo, cuál les llama la atención, en qué pueden trabajar, porque algunos ya tienen algunos temas, entonces pueden decir, ese me puede servir para esto. Bien, entonces, ¿cómo podríamos definir la extracción? Es una técnica comúnmente utilizada en química orgánica cuya finalidad es separar una sustancia de interés de mezcla de otras sustancias. Entonces, tenemos aquí en la imagen, tenemos aquí una matriz vegetal, una hoja que tiene moléculas o analitos de interés. Y resulta que esa molécula, quiero extraer esa molécula y utilizo un solvente que puede ser agua, o si es una molécula orgánica, puedo utilizar hexano, que normalmente se utiliza, acetona, vinagre también es un compuesto orgánico. Entonces puedo utilizar este solvente, pongo la matriz vegetal, la hoja, la pongo en contacto con el agua, y si lo dejo reposando, este es un proceso de maceración. Entonces, si lo dejo reposando, lo que hace es que se van a extraer estas moléculas que están retenidas en la matriz vegetal por la solubilidad que ejerce el solvente orgánico. Entonces, extraigo las moléculas y ¿qué va a pasar? Ahora las moléculas o el analito las tengo contenido en mi extracto. El extracto vendría a ser la sustancia donde concentro la mayor cantidad de analitos. Y el refinado, que lo podríamos ver en un proceso de decantación, vendría a ser el solvente o sin nada de analitos. Si tengo una muestra líquido-líquida, entonces donde yo concentro los analitos es el extracto y el otro que ya no tiene el compuesto de interés se conoce como refinado. Bien, entonces ese es un proceso de método de extracción. Un ejemplo más común de extracción vendría a ser, por ejemplo, la extracción de la cafeína a partir de los pozos de café. Ese es un proceso bastante común que lo hacemos desde casa y realmente tenemos los pozos de café, tienen su compuesto activo es la cafeína. Entonces, al utilizar agua caliente, aprovechamos la solubilidad de la cafeína para poder arrastrar esos componentes y al final lo que tenemos es una solución acuosa concentrada en cafeína. Y es porque retuvimos esa cafeína. Ese sería nuestro extracto. Sería una extracción sólido-líquido.
Entonces, aquí dice, dicho de otra forma, es la transferencia de compuestos desde un sólido o un líquido a un solvente o fase distinta a la original. Porque lo que queremos es aislar un componente de interés a través o aprovechando estas propiedades de solubilidad. Y aquí necesitaríamos un solvente o una fase distinta a la original para poder retener esas partículas, esos solutos de interés. Bien, entonces vamos a ver un video. Nos va a explicar aquí una extracción líquido-líquida. Vamos a ir viéndolo para que ustedes presten atención. Déjenme ver si les compartí el sonido. Está apagado. Ya, ok. Se los voy poniendo el video para que puedan ver los diferentes métodos de extracción. Extraction is a crucial separation technique in organic chemistry, used to separate components of a mixture based on their solubilities in two different phases that do not mix. Extractions are performed between two phases. In the case of a liquid-liquid extraction, the dissolved solute is transferred from one liquid phase to another. Extractions are also performed with a liquid and solid phase, called solid-liquid extraction, where the solute is transferred from a solid phase to a liquid phase. A simple example of solid-liquid extraction is coffee brewing, which involves the mixing of solid coffee grounds with water. The coffee flavor compounds are extracted from the grounds into the water to form coffee. This video will illustrate the principles of extraction and demonstrate solid-liquid extraction in the lab through the removal of organic chloride residues from soil. Extraction uses the property of solubility to transfer a solute from one phase to another. In order to perform an extraction, the solute must have a higher solubility in the second phase than in the original. In general, very non-polar solutes. Bien, eso es importante, ¿verdad? Para yo poder aprovechar la solubilidad de un soluto, debo entonces escoger un solvente afín, miscible con el soluto para poderlo extraer. De lo contrario, si escojo un solvente no miscible con el soluto, entonces de nada me sirve la extracción porque el soluto se va a quedar en la fase que no quiero. Entonces necesito extraerlo y aprovecho la polaridad de mi compuesto. Entonces ahí es necesario comprender los grupos funcionales que intervienen, ¿verdad? Will partition into an organic phase, while very polar solutes will partition into an aqueous phase. The choice of phases will depend on the solute of interest. The two phases must also be immiscible. Immiscible solutions never mix and remain as separate phases, like oil and water. Miscible solutions are completely homogeneous after mixing. Bien, entonces ahí me mostró dos mezclas, ¿verdad? Una mezcla inmiscible y una mezcla miscible. Entonces, en la extracción es importante que aprovechemos el principio de solubilidad. Entonces, la idea es encontrar dos fases que sean inmiscibles entre sí. Si yo mezclo dos soluciones que son miscibles, entonces no estoy aprovechando ese principio de extracción. Y probablemente si yo tengo una mezcla miscible, eso es importante, si yo tengo una mezcla miscible, puede ser etanol y agua, y quiero separarlo mediante un método de extracción, entonces tendría que ver qué es más conveniente, utilizar hexano, que voy a consumir hexano para poder extraer el etanol, y podría ser de por gusto porque el etanol es polar en agua, o utilizar un proceso de destilación. Entonces ahí cambia un poquito la técnica que voy a utilizar. Si es un sólido líquido que puedo generar dos fases inmiscibles aprovechando la solubilidad, entonces utilizo extracción sólido-líquido. Pero si tengo una mezcla miscible entre sí, entonces es más fácil trabajar basándonos en sus diferencias de puntos de ebullición, como sería el etanol agua. Porque es como poco conveniente. Quiero separar etanol y utilizo hexano, que es afín al etanol, pero el etanol tiene parte polar, entonces de ley se me va a quedar retenido en la parte acuosa. Entonces, como que no es conveniente utilizar el proceso de extracción sólido-líquido a utilizar un proceso de destilación que me basa en las diferencias de punto de ebullición. In liquid-liquid extraction, a solute is separated between two liquid phases, typically aqueous and organic. This is often performed in a separatory funnel, fitted with a stopcock at the bottom and stopper at the top. In the simplest case, three components are involved: the solute, the carrier liquid, and the solvent.
The initial mixture, containing the solute dissolved in the carrier liquid, is mixed with the solvent. Upon mixing, the solute is transferred from the carrier liquid to the solvent, as long as the solute is more soluble in the solvent than in the carrier liquid, and as long as the carrier liquid and solvent are immiscible. The denser solution settles to the bottom. There are two resulting phases: the raffinate, containing the carrier liquid, and the extract, which contains the solute and the solvent. In reality, Bien, ¿no? Esa era una pregunta que me hicieron al inicio. Igual, si mezclo un solvente, me va a quedar partículas de ese solvente en la otra fase. Sí, sí va a quedar, pero los residuos son muy pequeños, pero de ley va a quedar porque hago esa mezcla. Entonces, aquí, eso es lo que me comentaba una de sus compañeras. En realidad, sí voy a tener residuos, y aquí vemos aquí las partículas amarillas que corresponden a la fase orgánica, y aquí tenemos una partícula azul que es la fase acuosa. Sí voy a tener there is residuos. likely to be residue of each component in both phases. Solid liquid extraction is similar to liquid-liquid extraction, except that the solute is dispersed in a solid matrix, rather than in a carrier liquid. The solid phase, containing the solute, is dispersed in the solvent and mixed. The solute is extracted from the solid phase to the solvent, and the solid phase is then removed by filtration. Now that the principles of extraction have been outlined, the solid liquid extraction technique will be demonstrated by performing the extraction in the laboratory. In this experiment, soil samples were collected from a brownfield site, similar to this one in Sewickley, Pennsylvania. Brownfields, as defined by the US EPA, are real property where the expansion, redevelopment, or reuse may be complicated due to the potential presence of hazardous contaminants. The pollutant of interest in this case is an organic chloride, the herbicide atrazine. Once a soil sample has been collected from the site of interest, transfer it into the laboratory. Weigh out 10 grams of the soil in a clean, dry, wide-mouth Pyrex dish. Put the dish into an oven to dry for at least 12 hours. Once dry, grind the soil to a uniform powder with a mortar and pestle. Bien, entonces ahí cogió una muestra de tierra. La muestra de tierra nos comentaba de que tiene un contaminante de atracina, que es un compuesto orgánico con cloruros. Entonces lo que está haciendo ahorita es preparar la muestra antes del proceso de extracción. Entonces, puntos importantes ahí. Antes de yo hacer la extracción, tengo que hacer un pretratamiento, que incluye el secado de la muestra para evitar cualquier contenido de agua que pueda tener y que ese de alguna manera interfiera con mi solvente, que puede ser polar, no polar. Entonces retiro el contenido de humedad mediante secado, y luego hago la respectiva molienda del analito, perdón, de la muestra que contiene el analito. ¿Por qué? ¿Por qué hago la molienda? Porque así aumento la superficie o el área de contacto. Recuerden que hablábamos nuevamente de las barras de chocolate, ¿verdad? De la primera clase que tuvimos. Entonces, si tengo barras de chocolate, tengo menor área de contacto que hacerlo en un chocolate en polvo, donde ya las partículas son muy pequeñas y puedo favorecer el contacto directo con el solvente. Asimismo, lo que hizo aquí fue molerlo para garantizar que el contacto sea homogéneo con el solvente y no existan partículas más grandes, más pequeñas. Entonces, homogenizo la mezcla, la muestra. Place 5 grams of the ground soil into a clean, dry, 100 milliliter round bottom flask. Add 15 milliliters of hexane and loosely stopper the flask. Place it into an ultrasonic bath and sonicate for 60 minutes. Prepare a Buchner funnel with analytical filter paper. Once sonication is complete, wet the paper with hexane and begin vacuum filtration. Bien, este sistema que armó aquí es un sistema de filtración al vacío. Entonces, ese es como el proceso de separación posterior a la extracción. Entonces, por ejemplo, aquí ya lo mezcló con el hexano. Aquí es una extracción sólido-líquido porque el hexano es afín a la atracina, es miscible con la atracina. Lo que va a hacer es retener la atracina en la fase orgánica, que sería el hexano, y voy a trabajar con el hexano. O sea, no voy a trabajar con la tierra que voy a filtrar, sino netamente con lo que obtengo en la parte de abajo. Lo que filtro, lo que pasaría a través del filtro, que vendría a ser el agua, bueno, no el agua, la fase de hexano con atracina. Esto es un sistema de filtración al vacío.
Componentes importantes de la filtración al vacío. El embudo de Buchner, que es de ese material de cerámica, porque como voy a ejercer presiones de vacío, entonces necesito que sea resistente. Necesito el caucho que va a estar acoplado a lo que sería el Kitasato. El Kitasato es una especie de matraz Erlenmeyer, pero tiene aquí en ese costado como que un brazo lateral que está abierto, el cual se conecta a una manguera que está conectada a una bomba de vacío. Entonces la bomba de vacío... Bien, entonces nos quedamos por la parte del video. Ya perdí, ya perdí lo que les estaba diciendo. ¿Hasta qué parte se escuchó? Sí se escuchó todo lo que les comenté. Ah, le estás explicando lo de la bomba de vacío. Le estás explicando sobre la bomba de vacío. A ver, vamos por aquí. Ya, entonces les comentaba que la fase que nos va a interesar aquí en la parte de abajo es la fase de hexano que ya retuvo la tracina. Entonces, lo que va a hacer aquí en este sistema de vacío existen dos tipos de filtración, filtración por gravedad y filtración al vacío. Si lo hiciéramos con un embudo normal de esos de vidrio y con un matraje Erlenmeyer sin el brazo lateral que tiene el Kitasato, entonces aprovecharíamos la gravedad para que ocurra el proceso de filtrado y el sólido se retenga en el papel filtro. Pero ahí sería más demorado, entonces utilizamos a una presión de vacío porque lo que va a hacer es extraer por completo el agua que tiene ahí en menor tiempo posible, entonces aumenta la eficiencia y la velocidad de filtración. Entonces esa es la ventaja de trabajar con una filtración al vacío. Y lo importante ahí es cuando nosotros trabajemos con el papel filtro, porque aquí adentro va un papel filtro, humedecer ese papel filtro porque esa presión de vacío va como que a levantar, va a levantar el papel filtro, es un aire de extracción, entonces se va a levantar el papel filtro y si nosotros hacemos directamente el filtrado, lo que va a pasar es que se puede ir muestra en la parte de abajo del papel filtro y es lo que no queremos. Entonces lo ideal sería mojarlo al inicio el papel filtro para que este se quede pegado al embudo. Y cosa que cuando yo ya pongo mi muestra con el sólido, entonces ya no ocurra ese proceso de que se me vaya el sólido por la parte de abajo porque el papel filtro se levantó. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Ya, eso que agregó ahorita es un agente desecante. Normalmente, si yo tuviera un compuesto orgánico que tenga mayor punto de ebullición que el agua, entonces en lugar de usar el agente desecante, puedo llevarlo a una estufa, prender la estufa a 100 grados centígrados y lo que hago es remover la humedad. Entonces, como el compuesto no es volátil, entonces se puede mantener a esa temperatura. Pero en ese caso, el hexano es un compuesto muy volátil a diferencia del agua. Y si lo pongo en una estufa a 100 grados centígrados para evaporar el agua, me va a quedar sin hexano y voy a retener agua. Entonces, no es viable hacerlo por ese método y por eso utiliza un agente desecante. Otra forma sería ponerlo en un desecador con las piedritas de sílice que también son absorbentes y también ahí retengo la humedad. Entonces sería otra forma de hacerlo si no tuviera el agente desecante. Pero con el agente desecante es mucho más fácil porque puedo remover con agitación la humedad que hay en el hexano y puedo ya inmediatamente trabajar con eso. A diferencia del desecador que tengo que esperar un día que se remueva la humedad, entonces es más demorado.
Ya, entonces lo que hizo ahí fue calentar el hexano para remover el excedente de hexano y trabajar con un menor volumen de hexano para luego transferirlo a, a un cromatógrafo de gases. El cromatógrafo de gases es una técnica de caracterización que, por ejemplo, si yo quiero ver si realmente retuve la tracina en mi muestra de hexano, entonces lo que hago es construir una curva de calibración a diferentes concentraciones de atracina. Por ejemplo, aquí utiliza de 30 ppm, 20 ppm, 10 ppm, 5 ppm. Entonces preparo diferentes soluciones de hexano con este partes por millón de atracina. Y lo que digo al equipo es que, bueno, me identifique si existe la atracina en estos diferentes puntos. Como son soluciones puras porque son estándares de atracina, que lo diluyo en hexano, entonces obtengo diferentes concentraciones de atracina. Y eso me grafica mediante un espectro cromatográfico lo que sería el cromatógrafo de gases. Esto es lo que se conoce como espectro cromatográfico. La intensidad del pico está definida por la concentración de la tracina. Entonces, si tengo mayor concentración de tracina, voy a ver este pico bastante grande. Si tengo menor concentración, puedo verlo en un pico más pequeño. Y así, la intensidad va a depender del pico y de la presencia del grupo funcional que tengo eh, en en mi muestra. Entonces, la tracina era un sólido, porque recordemos que estaba contenido dentro de mi muestra sólida eh, y ahí tenía el analito de interés. Entonces lo que hice fue arrastrar esa tracina, como es miscible con el hexano, entonces se diluyó en el hexano y entonces ya tengo una muestra de hexano diluida con atracina. O sea, la atracina está diluida. Entonces ya es un sólido, pero se encuentra contenido en el hexano. Bien, entonces lo que hizo aquí fue él hacer una curva de calibración con diferentes concentraciones de atracina y con eso determinó la intensidad del pico o la concentración para determinar cuánta concentración yo extraje en esos 100 gramos de muestra sólida, puede ser, y eso él pudo determinar cuánto es la concentración de la atracina en la muestra. Ese es otro método de extracción, el método de extracción por Soxhlet, que más adelante lo veremos, pero básicamente lo que hizo aquí fue que los pescados que tenían PCB fueron dados como alimentos a otros peces y esos peces una vez que digirieron todo eso, lo que hicieron fue retirar el tejido animal que tienen los peces, claro, ya muertos. Retiraron el tejido, trituraron y vieron ahí, midieron ahí el contenido de PCB de esos peces, de esas muestras. Entonces, ese es un método de extracción por Soxhlet. Los componentes básicos serían el matraz redondo, el extractor o el aparato de Soxhlet, donde aquí vamos a contener la muestra que vendría a ser el tejido animal de los pescados, en un dedal de celulosa, donde ahí voy a contener el sólido. Y voy a tener un condensador. La ventaja de utilizar ese método de extracción sólido-líquido es que no tengo que consumir bastante reactivo o solvente orgánico. Y ese va a ser un proceso continuo en reflujo, porque lo que ocurre es que al momento de yo suministrar la temperatura al hexano, por ejemplo, como una fase orgánica, este va a ascender por el tubo lateral, el brazo lateral que se encuentra aquí, va a ascender por el condensador tiene una chaqueta fría, una entrada de agua fría y una salida del agua caliente, entonces al estar en contacto con el agua fría en esta zona se va a condensar y va a
a tocar directamente lo que sería el dedal o la muestra de celulosa. Al estar en contacto, entonces va a arrastrar lo que sería el PCB o el analito de interés, lo concentra aquí en el dedal de celulosa y una vez que llega al sifón, que ya vamos a conocer qué es el sifón regresa la muestra de hexando con el analito, lo regresa al matraz y nuevamente todo lo que tengo en el matraz vendría a ser eh, el solvente diluido con el analito de interés. Entonces, esa es la diferencia con un método de extracción de SOx. La eficiencia es mucho más alta en comparación a hacerlo directamente con la dilución con el solvente orgánico. Esa es una eficiencia mucho más alta y es un proceso que dura tiempo, o sea, puede durar 4 o incluso hasta 8 horas dependiendo de la cantidad de analito que yo quiero arrastrar o extraer de mi muestra sólida. Entonces, es más eficiente, pero a la vez es más costoso en términos de tiempo. Bien, ¿no? Interesante cómo aprovechar la solubilidad de las sustancias para poder extraer un soluto en una matriz sólida. Y bien, aquí vamos otro método de extracción que ya lo fueron mencionando en el video, la extracción por el método de Soxhlet. A diferencia del anterior donde yo mezclaba a condiciones ambientales un solvente, aquí la extracción de Soxhlet utiliza un solvente que está sometido a calentamiento para entrar en contacto directo con la muestra y permitir un reflujo por un determinado lapso de tiempo. Por ende, la eficiencia va a ser mayor. Entonces, la diferencia en ese método de Soxhlet es que el solvente está caliente y este va a ascender y va a aprovechar la presión de vapor para luego ascender a través del extractor de Soxhlet, llega al condensador. Al haber una diferencia de temperatura, este va a condensar y va a estar en contacto prolongado con la muestra o el dedal de celulosa que contiene la muestra. Entonces, ese componente eh, va a ser afín al analito de interés, ese solvente va a ser afín al analito de interés y luego se va a depositar en el matraz o en el balón, en el matraz aforado, en el matraz redondo. Entonces ahí voy a concentrar lo que sería el analito de interés. Entonces, en un método de extracción por Soxhlet, ¿por qué lo utilizo? Por qué prefiero usar extracción por Soxhlet a diferencia del otro método de extracción sólido-líquido donde solamente tengo que diluir? ¿Por qué utilizo caliente? Bueno, el Soxhlet se utiliza cuando los analitos son no volátiles o termolábiles. ¿Qué significa que sean no volátiles? Por ejemplo, si como voy a trabajar con temperaturas y el componente que tengo es volátil, entonces voy a perder esa muestra y no voy a hacer contacto directo con el solvente que está condensando. Entonces la idea es que el compuesto sea no volátil para que éste
permanezca como sólido a la temperatura de ebullición del disolvente y haga contacto con la muestra. Entonces, cuando el analito no es volátil y tampoco se descompone con la temperatura, no es termolábil, entonces puedo utilizar un método de extracción por Soxhlet. Por otro lado, también conversábamos acerca del consumo del hexano, ¿verdad? Del solvente, acetona, hexano, dicloro, metano, éter dietílico. Entonces, esos solventes, sí, por ejemplo, si yo tengo bastante analito, necesito una cantidad determinada de solvente para poder diluirlo completamente. Entonces, si yo quiero evitarme utilizar bastante hexano, lo que hago es entonces utilizar un sistema de reflujo. Se llama reflujo porque utilizo la corriente de vapor, ingresa al condensador e ingresa nuevamente haciendo un reflujo o un mojado o un lavado de mi muestra y nuevamente regresa al balón. Entonces, lo que hago es que mientras ocurre ese ciclo, el siguiente ciclo va a ocurrir y va a salir más concentrado y voy a tener una concentración mucho mayor del componente de interés a través de cada ciclo que hago esto, ¿verdad? Entonces, aquí aprovecho, reduzco el consumo del disolvente, reduzco el consumo a aprovechar el reflujo como tal en este proceso. Y bueno, como les mencionaba, al haber un reflujo, voy a aumentar la eficiencia o la concentración del analito dentro de mi solvente orgánico. Entonces, aumento la eficiencia de extracción. Entonces, aquí tengo en las diapositivas 3 muestras. Una que puede ser la tierra, que mostró el video que utiliza atracina y utilizó hexano para poder extraer la atracina. Podría ser, y recordemos que en las muestras de tierras podemos traer pesticidas, compuestos clorados, eh, contaminantes, aceites, grasa. Entonces también puedo extraer la grasa que esté contenida en una muestra de tierra mediante un método de extracción por Soxhlet. Ahora también tengo embutidos en la parte de control de calidad o análisis alimentario. En embutidos, por ejemplo, yo puedo determinar el contenido de grasas y realmente en extracción por Soxhlet siempre se hace determinación de grasas. Entonces, puedo utilizar un embutido y ponerlo en un dedal de celulosa para poder depositar la muestra sólida. Utilizo un solvente que sea afín a la grasa, cualquier compuesto orgánico. Entonces lo que hago es determinar el contenido de grasa que tiene el embutido. Puntos importantes en cualquier método de extracción. Lo ideal sería que la muestra que voy a utilizar, la muestra sólida que voy a analizar, esté completamente triturada. Vimos en el video que un paso principal es el secado y luego la trituración o molienda. Entonces, si yo pongo el embutido tal como está ahí, uy, me voy a demorar bastantísimo porque el hexano debe hacer contacto con todo el entorno, con toda la superficie del embutido. Entonces, hasta que llegue a la parte interna del embutido, entonces se va a demorar bastante y voy a retardar el proceso de extracción de SOX. Entonces, lo ideal sería que yo tengo mi embutido, lo trituro, lo muelo y tenga partículas más finas para que el área de contacto sea mayor con el hexano o con el solvente orgánico. Entonces, eso es importante en cualquier materia o que yo vaya a utilizar para métodos de extracción. Y el otro es una matriz vegetal. Puede ser que también tenga aquí compuestos aromáticos, aromas, flavonoides, compuestos fenólicos que quiera extraer de la muestra vegetal. Entonces nuevamente lo trituro y lo dejo concentrado en un dedal de celulosa hasta que haga el contacto con el solvente. Incluso podemos hacer determinación de grasas de un chocolate en polvo. Entonces, también se puede hacer por extracción por Soxhlet. Bien, entonces estos son los componentes principales de un sistema de Soxhlet. Necesitamos un balón de destilación o un balón redondo que sea esmerilado. ¿Qué significa esmerilado? Que se acople a los instrumentos que vamos a utilizar, porque si son de los otros balones normales, entonces no va a haber el acople perfecto. Y lo ideal es que el acople sea idóneo para que no hayan fugas por parte del hexano, porque como va a estar en ebullición, no salga a través de los laterales o los costados del tope del balón. Entonces, aquí todo material esmerilado es como blanquecino en la parte de arriba, esa es la parte esmerilada, y tienen unas medidas, 24 o 29. Entonces, lo ideal, no, esa medida no es única, todas las medidas van a cambiar. Entonces, lo ideal sería que cuando yo trabaje con un extractor de Soxhlet y con un condensador, esta cumpla con el esmerilado que me diga el instrumento. Entonces, aquí en la parte de abajo yo tengo el matraz de balón redondo, tengo el extractor de Soxhlet,
lo armo el sistema agregando el extractor de Soxhlet o el aparato de Soxhlet en la parte de arriba. Esto debe ser un encaje perfecto con el esmerilado de abajo y el tope del balón. Y luego acá tengo una boca abierta también esmerilada. Entonces lo que hago es coloco el condensador en la parte de arriba y el encaje debe ser perfecto para evitar fugas. Si no es perfecto, entonces el esmerilado no es adecuado y tengo que buscar otro equipo que tenga la misma capacidad o esmerilado que me indique el instrumento, porque no debe haber fugas. Entonces, ese es mi condensador, ese es un condensador tipo bola o tipo rosario, que tengo en las partes, en los brazos laterales, tengo esa entrada de acá y esa entrada de acá. Entonces, yo les pregunto, si este condensador va a ser, me va a permitir el enfriamiento del solvente orgánico al momento de que ingrese por esa parte del equipo, ¿dónde debería ir conectada la manguera de agua fría? ¿En la parte de abajo o en la parte de arriba? ¿Dónde coloco la manguera de agua? ¿Aquí abajo o aquí arriba? Mi sería entonces arriba, en la parte de arriba. En la parte de arriba, ya. ¿Alguien más que diga lo contrario o que diga es en la parte de arriba? Porque igual la parte donde está, sale abajo, también hay una fuga ahí, o sea, se sale el agua por ahí. Mi consulta es. Sí, en los dos lados son huecos abiertos. O sea, tengo dos brazos Entonces, en laterales este abiertos. caso, porque si conectamos arriba, va a llenar, pero se va a salir por el otro lado. ¿Por dónde me dices que lo pongo por debajo? El agua. Si me dice que los dos lados son Ujú. huecos, pues, no entiendo. Ajá, los dos lados son huecos. Sí, entonces lo ponemos en la parte de abajo. Aquí no es indistinto en cuál lado lo pongo. O sea, sí importa aquí donde yo coloco la manguera. Lo ideal sería, o bueno, no lo ideal, es por norma que yo coloco la manguera, la entrada de agua fría en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque si yo abro la llave, esto no se va a mezclar por si acaso. Aquí tengo como por ejemplo la parte de aquí adentro donde están las bolitas, son paredes de vidrio. Y en la parte lo que recubre es otra pared. Entonces nunca va a haber el contacto de la muestra o del solvente con el agua. Entonces tengo estas mangueras que yo las conecto a aguas de la llave porque es frío, entonces lo conecto siempre en la parte de abajo. Es norma de todo método de extracción que utilice un condensador. ¿Por qué? Porque a medida que yo abro la llave, el condensador se va llenando, pero siempre va a haber en la parte de arriba como que no se va a llenar por completo, siempre va a haber como un espacio hueco, un espacio vacío, que es el aire y el agua. Entonces, la idea es que como el vapor va a condensar en este lado, primero se tope con la parte más fría. Si yo le ingresara el agua fría por ese lado, entonces como va a estar en contacto con el vapor, aquí va a estar caliente. Entonces no se va a condensar y va a tener que llegar hasta la parte de arriba, que aquí está frío, y se puede condensar aquí, pero parte se va a perder acá arriba. Entonces la idea es que desde el ingreso del agua, que sea en la parte de abajo, como va a estar frío aquí, entonces se va a ir condensando en este sentido. Nuevamente, como siempre va a haber, este flujo de agua siempre va a ser continuo, no es que yo agrego aguas y cierro y del otro lado cierro y ahí hago el proceso, no, siempre va a ser un flujo de agua continuo, por eso trabajamos con mangueras y puede ser que sea poco ineficiente o sostenible con el entorno porque vamos a gastar bastantísima agua en estos procesos. Entonces utilizamos una manguera y la idea es que esto siempre esté fluyendo agua, porque lo contrario con el vapor se me puede calentar el agua interna, entonces no es lo que quiero que se condense. Entonces por eso es que el flujo de agua es siempre continuo. Entonces sale acá en la parte de arriba y bueno, se va nuevamente agregando agua fría y siempre va a estar a la misma temperatura. Entonces sí se entiende por qué en la parte de abajo ingresa el agua. Sí se entiende que lo que quiero es mantener la parte de abajo totalmente fría para que ocurra el condensado y que se llene por completo desde la parte de abajo, porque si lo lleno de arriba va a quedarme un hueco acá abajo y acá es donde yo necesito que se condense el hexano. Bien, y ese es mi extractor de Soxhlet. Ese extractor tiene un brazo lateral donde aquí va a fluir el gas, el hexano como tal, y aquí esto se conoce como sifón o sifonada. Entonces, este brazo que está más pequeño
al lado de la cámara extractora. Entonces, si se dan cuenta, aquí está cerrado, aquí no hay un hueco, es decir, que el solvente se va llenando, pero no va cayendo directamente, sino que se contiene. Y una vez que llegue al sifón o la altura de la cámara o el solvente está a la misma altura que el sifón, entonces se va a generar una presión de vacío que lo que va a hacer es que el solvente que está contenido en la cámara se va a caer por gravedad y sigue en este sentido el tubo y cae al balón. O sea, aquí es cuando ya cae. Entonces, lo ideal es tener 4 o 5 sinfonadas. Es un proceso largo que, por ejemplo, una sinfonada puede durar 15 minutos. Y si quiero hacer 4 sinfonadas, entonces ya es 1 hora o puede ser mucho más tiempo si quiero aumentar la eficiencia de extracción. Entonces, ese es el aparato de Soxhlet y estos son los materiales o los componentes básicos que vamos a usar. Bien, vamos a ver ese video de cómo funciona el sistema. Bien, ahí está calentando la muestra. Tengo el balón, tengo la muestra el solvente, perdón, tengo el solvente en la parte de abajo. Dentro de la cámara de extracción pongo el dedal de celulosa o un papel filtro si no tengo dedal, formo como una especie de sobre. Esto debe ser lo suficientemente poroso para que el agua pueda penetrar, perdón, el solvente pueda penetrar y hacer contacto con la muestra sólida. Y dentro del dedal de celulosa o del papel o el sobre de papel filtro tengo la muestra sólida. Entonces va a hacer contacto, se va a mojar lo que sería la muestra sólida con el solvente y veamos ahí cómo se va llenando. Ese es el sifón. Entonces, a medida que el agua ascienda por la cámara y esté al mismo nivel que el sifón, o va a ocurrir lo que sería el regreso del solvente al matraz. Bien, entonces chévere, ¿no? Cómo ocurrió todo ese proceso de Soxhlet. Entonces, componentes importantes del extractor Soxhlet, la fuente de calor, porque necesito llegar a la temperatura de ebullición del solvente orgánico, el balón redondo donde voy a contener mi solvente orgánico, el extractor de Soxhlet, que ya vimos cómo funciona, en ese voy a contener un dedal de celulosa o un papel filtro que contenga la muestra sólida. Y, bueno, acá tenemos los brazos laterales, acá va a ascender el gas o el solvente orgánico cuando llegue a la temperatura de ebullición, no va a hacer contacto directo con la muestra sólida, sino que va a ascender, va a llegar a través del condensador y como el condensador está a una temperatura más baja, se va a condensar. Y no regresa directamente al matraz, sino que se comienza a concentrar aquí el solvente con el soluto de interés y luego ocurre la primera sifonada cuando la altura del solvente sea al mismo nivel que el sifón. Entonces ahí recién ocurre lo que sería el regreso o el reflujo del solvente.
Bien, ese es el condensador. Generalmente se utiliza un condensador de bolas o rosario. La entrada de agua, como les mencioné, siempre va a ser en la parte de abajo del condensador y en la parte de arriba va a ser la salida de esa agua y va a ser continua. Aquí vimos que el brazo lateral los gases suben, mientras que en el sifón el líquido o el solvente baja, pero ya concentrado con la muestra del analito. Bien, veamos este video. Sí, el video tiene audio. ¿Sí? Sí, sí, creo que no. Sí, disculpe, el video tiene audio. Me olvidé de compartirles el audio. No puede ser. Sí, sí, sí tenía audio. Bueno, entonces, haciendo recapitulación, porque después se nos va la hora. Bien, la chica mostraba aquí nuevamente lo que yo les expliqué, ¿verdad? Tengo la manta de calentamiento, tengo aquí la parte de ebullición del compuesto o solvente orgánico, este asciende por lo que sería el brazo lateral, este llega al condensador donde ya por diferencia de temperatura comienza a condensarse y lo concentro aquí donde está el dedal de celulosa. Bien, aún no comenzaba la parte importante, pero vamos a escuchar eso. Gracias a la temperatura aportada por el agua fría del grifo, condensa y gotea, como vemos en la imagen, sobre el cartucho de celulosa que contiene la muestra, en nuestro caso de salchicha, finamente triturada o disgregada. Ese recipiente intermedio se va llenando, llenando, llenando hasta que se produce una descarga o sifonada, como consecuencia de que tiene ahí el sifón, que es ese otro tubo que es un vaso comunicante con el primero y que cuando alcanza una determinada altura descarga dentro del matraz de balón. En ese matraz entonces tenemos ahora el disolvente y tenemos la grasa que queremos cuantificar. Para que nos quede solo la grasa tenemos que recuperar el disolvente. Ahí sí se escuchó, ¿verdad? Sí, Bien, gracias chicos, sí, me olvidé ponerles el audio. Bien, entonces ahí lo que hizo fue concentrar la grasa que tiene el embutido, la salchicha, mediante el uso de un solvente orgánico. Entonces, nuevamente, como yo quiero cuantificar esa grasa, puedo hacerlo ya sea por cromatografía de gases, que es una técnica de caracterización, pero tendría que decir cuál es la grasa que tengo ahí, cuál es el compuesto orgánico, el lípido con el que estaría interactuando para poder hacer la curva. Entonces, quizás se me haga más difícil medirlo a través de un cromatógrafo de gases. Entonces, lo que la chica va a explicar aquí a continuación es una destilación por rota de evaporación que aprovecha la presión de vacío para poder reducir la temperatura de ebullición. Recordemos que la presión de vapor es proporcional a la temperatura de ebullición, o a la temperatura, perdón. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor, de forma que es igual a la presión atmosférica. Ese es el concepto de ebullición. Pero en este caso, al momento de ejercer una presión de vacío, disminuye la presión
por ende va a disminuir el punto de ebullición, la temperatura de ebullición. Entonces, generalmente ese proceso de destilación por rota evaporación lo utilizo cuando el solvente tiene una temperatura de ebullición muy alta y puede ser que me salga más costoso hacer la destilación porque necesito mayor energía o no llego a la energía de ebullición o puede representar un peligro trabajar con temperaturas muy altas. Entonces utilizo un rota evaporador donde aprovecho esa presión de vacío que me ejerce para disminuir el punto de ebullición y poder trabajar a condiciones más seguras. Solvente utilizando, por ejemplo, aunque hay otros métodos, el rotavapor. En el rotavapor vemos que también existe un sistema de condensación conectado al grifo igualmente. El matraz de balón está rotando en un baño en el que se puede graduar la temperatura y esa temperatura más el uso de una bomba de vacío hace que vaporice muy fácilmente el disolvente y lo recogemos en el matraz de la izquierda o matraz colector. Así que finalmente nos queda solamente la grasa. Este matraz que vemos está pesado antes del experimento vacío y seco y se pesa después con la grasa que ha quedado ahí almacenada. Al final el resultado se obtiene por diferencia de pesadas o gravimetría. Y esto es todo. Bien, ¿no? Chévere. O sea, al final sí pudimos obtener la grasa. Y ella lo que hizo, determinar la grasa mediante gravimetría. Es decir, pesó el balón antes de agregar el solvente orgánico, antes de hacer el proceso de extracción por software, lo pesó vacío. Esa es la masa inicial de mi balón. Y luego lo pesó cuando ya extraje el compuesto, el solvente orgánico, ya lo extraje por completo por rota de evaporación y únicamente me quedó la grasa. Entonces hago la diferencia entre la masa del balón con la muestra de grasa extraída menos la masa de balón inicial vacío, sin el solvente, antes de hacer el proceso de extracción, y lo divido para la masa de la muestra orgánica, es decir, para yo definir y decir que obtuve 5% de grasa en 100 gramos de muestra. Entonces necesito saber cuál es la masa inicial de la muestra orgánica. Y luego lo multiplico por 100 y así puedo determinar el porcentaje de grasa en una muestra. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta antes de avanzar al siguiente tema? ¿No? Bien, entonces aquí habíamos visto, o hasta ahora lo que hemos visto es qué hacer cuando tengo diferentes moléculas con polaridades distintas. Entonces aprovecho la polaridad de las moléculas para utilizar un solvente afín y poderlas separar. Ahora, ¿qué pasa si todas mis moléculas son moléculas orgánicas? ¿Cómo puedo yo utilizar? Ya no puedo utilizar un solvente porque si utilizo un solvente, ese solvente debe ser no polar si todas son orgánicas, pero no las voy a separar, sino que las voy a nuevamente a condensar en un solvente orgánico y sigo aumentando la cantidad de compuestos que tengo en esa muestra. Entonces ahí viene la parte de extracción ácido-base. Ya no me voy a basar en su solubilidad, sino que ahora voy a basarme en la propiedad de reactividad o pH. Entonces, vamos a ver el video. Este es un video en inglés. Se los voy a ir traduciendo a medida que lo vayamos viendo en caso de que tengan problemas para entender el inglés. Professor Dave here. Let's talk about extraction. He knows a lot about the science stuff. Professor Dave explains. If you have a mixture of some kind, sometimes it can be very easy to separate the components. With a mixture of water and sand, you can just use some filter paper and the smaller water molecules will pass through the tiny pores of the paper, while the larger sand particles will not. But what if we have a mixture with several substances that are all small molecules? Bien, ¿no? Lo que les comentaba, desde en un principio nosotros habíamos visto métodos de extracción sólido-líquido, donde ahí también era importante conocer el tamaño de partícula para poder hacer la separación por filtración. Entonces, ese tamaño de partícula va a depender de lo que quiero filtrar. Si son muy grandes, entonces utilizo un papel filtro y lo que tengo en la parte de arriba vendría a ser la muestra de interés. Ahora que si tengo la parte de abajo que pasa el sólido, la muestra diluida, entonces tendría que analizarlo. Pero en el caso de que tenga moléculas o una mezcla de moléculas donde ambas moléculas sean lo suficientemente pequeñas que no lo puedo separar por filtración, entonces aquí ocurre el método de extracción líquido-líquido, que lo hacíamos basado en la solubilidad con un solvente, ¿verdad? Entonces, nuevamente nos va a explicar lo que ya vimos aquí al inicio de la clase. Particle size will not be of any help here. Instead, we can make use of certain physical properties, like solubility,
or even chemical properties, like some specific type of reactivity. A technique we can use to do this is called extraction. So let's learn how to do this now. Let's say we have a mixture of sodium chloride and cholesterol. These are both white crystalline solids, so if mixed together, it may seem impossible to get them separated again. But in fact, we can use their physical properties to separate them with ease. Sodium chloride is an Bien, ¿no? Entonces nos muestra una masa sólida que tiene tanto cloruro de sodio como colesterol. No los puedo identificar porque ambas son muestras blancas y están todos mezclados en una misma muestra. Entonces no puedo identificarlas así nomás. Pero vamos a aprovechar sus propiedades de solubilidad. El cloruro de sodio, que es sal de mesa común, puedo formar enlaces con compuestos iónicos. Entonces puedo formar enlaces polares con el agua y es solvente con agua. Mientras que el colesterol, como ya vimos en la clase pasada, tengo cadenas de carbonos, tengo compuestos aromáticos, compuestos cíclicos, entonces va a ser insoluble en agua y es probable que necesite utilizar un solvente orgánico, como en este caso nos va a decir el chico, éter. El éter, bueno, el de colesterol es insoluble, es un lípido, es una grasa, es insoluble en agua, entonces va a utilizar en este caso éter. and largely water insoluble. However, cholesterol will easily dissolve in a nonpolar solvent, like ether. So to separate this mixture, we would just toss in some water and then some ether. We swirl it around for a while and then put everything in something called a separatory funnel. Since these two solvents are immiscible, meaning they do not mix, we will get two layers. On the bottom will be an aqueous layer, which contains the ether and all the Bien, ¿no? Lo que les comentaba. Aprovechamos la solubilidad de las moléculas y la diferencia de densidades para que en el embudo de decantación pueda separar una fase orgánica y una fase acuosa. La orgánica que contiene el éter, que sería el solvente con el que yo puedo separar el colesterol, y la fase acuosa o inorgánica que contiene el agua más el cloruro de sodio. Entonces aproveché las polaridades y las diferencias de densidades para poderlos decantar en un embudo. Entonces, aquí me dice que como el agua tiene mayor densidad que el éter, entonces se va a depositar en la parte de abajo del embudo. Bien, ¿qué más me dice? Aquí abro la llave, retengo toda la parte inorgánica, la fase acuosa, que contiene el cloruro de sodio, mientras que en la parte del embudo netamente conservo lo que sería el colesterol. Luego, para poder evaporarlo, tengo que darle calentamiento, evaporo los solventes porque el éter es volátil, entonces puedo separarlo. También puedo evaporar el agua y netamente conservo otra vez lo que serían los sólidos. Y así puedo extraer esos componentes de interés. Entonces vamos a ver ahora qué pasa si trabajo con moléculas con propiedades similares, que sean compuestos orgánicos, que tienen casi similarmente la misma estructura y por ende van a tener la misma polaridad. ¿Qué pasa ahí? we have a solid mixture of 4-chloroaniline, benzoic acid, and 1,4-dibromobenzene. These are structurally similar and therefore have very similar solubilities, so we can't just use two different solvents. Sí, no, se complica un poquito más. Tenemos 4-cloroanilina, ácido benzoico y 1,4-dibromobenceno. Entonces, todos son moléculas orgánicas. Todos tienen polaridades. Si nos damos cuenta, uno tiene ácido carboxílico, otro tiene bromo, otro tiene cloro, pero también tengo moléculas ramificadas, como en el caso aquí tengo compuestos aromáticos, cíclicos, entonces son no polares y tiene cierta parte polar, pero todos tienen la misma solubilidad, ¿verdad? Entonces, como que digo, ¿qué hago? ¿Separo con agua? ¿Separo con hexano? Entonces, se complica un poquito más. Entonces, aquí lo que me va a decir el video es que existe un método de extracción ácido-base donde yo voy a valerme de las propiedades físicas de los grupos funcionales que tienen, de las propiedades químicas de los grupos funcionales que tienen estos compuestos. La amina, como por ejemplo, es un compuesto básico. Todas las aminas son básicas. El ácido benzoico, como su nombre lo indica, es un ácido y también tiene un grupo carboxílico que es el COOH, perdón, COOH. Entonces, ese es el grupo carboxílico. Y tengo el 1,4-dibromobenceno, que es un compuesto neutro. Entonces, me voy a basar en sus propiedades de reacción para poder separarlos. Instead, we have to do some chemistry.
Let's toss the mixture in a flask and dissolve it in ether, and then transfer over to our separatory funnel. Now, let's think, is there some type of reaction that only one of these compounds might undergo that the others would not? Well, 4-chloroaniline is somewhat basic because of this amino group. Benzoic acid, as the name suggests, is acidic, and dibromobenzene is neither. So what if we do some acid-base reactions? Starting with the aniline, this will react with a strong acid like hydrogen. Bien, ¿no? Como la amina es básica, puedo aprovechar esa propiedad básica para poderla reaccionar con ácido clorhídrico. Entonces, tengo una base, reacciono con su ácido y lo que hace el ácido es protonar el nitrógeno de aquí y genera una carga positiva. Entonces, nuevamente, este que tenía un pH alto por ser básico, al trabajar con HCl, lo protono y disminuyo su pH. Trabajo con su base conjugada. Entonces, aprovecho eso y esta base, o perdón, este compuesto que tengo aquí, al tener ese protón de ahí, tengo un enlace iónico, ¿verdad? Puedo formar enlaces iónicos. Entonces ya se vuelve polar. Mientras el 4-cloroanilino es no polar, la sal orgánica que obtengo de su reacción con el HCl es polar. Entonces puedo agregar una solución acuosa de HCl. Esta va a pasar a través de la fase orgánica y se va a depositar en el fondo porque la densidad es netamente la del agua. Si trabajo con una fase acuosa, acuosa de HCl, este va a reaccionar con el 4-cloranilina y lo que obtengo ahora es un compuesto soluble en agua que forma interacciones ion-dipolo. Bien, chévere. Entonces ya separé un compuesto. Lo que hago es lo cierro, lo mezclo. Como siempre, al momento de mezclarlo voy a formar aire o partículas de aire. Entonces siempre es recomendable que después de que lo mezclo, lo venteo un poco abriendo la válvula si lo tengo de esa manera o abriendo la parte del tope, claramente si lo tengo del otro lado, y dejo escapar el gas. Entonces, nuevamente, si ya hice ese lavado, retiro el HCl con la sal orgánica que es poluble en agua, lo retiro, pero si quiero todavía ver si tengo partículas de HCl, nuevamente agrego otra vez HCl acuoso, lavo la fase orgánica y puedo retirar nuevamente el extracto con esta sal orgánica. Bien, entonces retiro y ya obtengo lo que sería el 4-cloroanilina. Ahora, ¿qué pasa con el ácido benzoico? Como es ácido, esta va a reaccionar con una base. Entonces, aquí lo que debo hacer es agregarle bicarbonato de sodio, que es una base. Recuerden, ácido reacciona con base. Entonces, aquí desprotono, tengo un ion de benzoato, que en este caso, al trabajar con una base, aumenta su basicidad, ya no va a ser ácido, sino que ahora va a ser base. Y nuevamente ese compuesto es soluble en agua, reacciona con la fase orgánica, lo venteo y nuevamente estaba por acá. Nuevamente lo venteo, dreno lo que sería la fase acuosa que contiene la sal orgánica del 1,4-dibromobenceno. Professor No, Dave here. Let's talk about it in another labeled flask. Washing again with base, and then again with just water. And now we have our benzoic acid salt sitting in water, which we can put ácido aside. benzoico, perdón. Entonces, ya tengo eso. ¿Y qué pasa con el éter? El éter tenía el 1,4-dibromobenceno que es neutro, no tiene ninguna propiedad ácida ni básica. Entonces, al ser neutro, lo que hago es que como ya lo tengo en el éter, lo puedo separar fácilmente mediante destilación. El éter es volátil, entonces puedo destilarlo y me quedo netamente con el 1,4-dibromobenceno. Mientras que los otros, como están diluidos, tengo que precipitarlos. Entonces revierto la reacción. Si la anilina lo tuve que reaccionar con un ácido, ahora tengo que agregarle una base para poder precipitar el 4-cloroanilina. Le agrego la base, precipito y esta cantidad de NaOH lo agrego hasta que el pH ya sea básico, porque recuerden que lo que obtuvimos aquí era ácido. Entonces agrego el NaOH, el exceso me dice que si
si tengo agrego NaOH en exceso, entonces el pH va a ser mayor. Bien, ya tengo el precipitado, utilizo el quitasato, una filtración de vacío, lo agrego en el embudo de Buchner y lo que hago es filtrar el 4-cloroanilina. Y lo mismo con el benzoato. Con el benzoato trabajamos con una base, ahora trabajo con ácido. Entonces, trabajo con el ácido, hago la reacción, agrego hasta que el pH sea cercano a 1 o 2. Ya tengo el precipitado, lo filtro con una filtración al vacío y obtengo lo que sería el ácido benzoico. Mientras que el otro, bueno, ya el otro lo obtuvimos por destilación simple. Bien, entonces así es una forma de extraerlo, o sea, aplicando esas propiedades ácidos básicas que tienen los grupos funcionales. Entonces es otra forma si tengo estructuras con solubilidades muy cercanas entre sí, muy similares. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre esto? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? No ahora, porque ya nos queda poquito tiempo. Lo que quiero ya terminar la sesión. Bien, esto va a quedar como una actividad para ustedes para que lo discutan en grupo. Quiero que en grupo ustedes vean cuáles son las sustancias que estoy trabajando. Estoy trabajando con ácido benzoico, naftaleno y N-butilamina. Las aminas son básicas, recuerden eso. La vamos a diluir en éter y luego dice el estudiante agrega una solución acuosa de HCl a la mezcla. ¿A cuál la voy a agregar? Al ácido benzoico, que ya de por sí es ácido, al naftaleno, que es una molécula neutra, o al N-butilamina, que es básico. ¿A cuál le voy a agregar HCl? Luego extraigo la capa acuosa para dar una solución A. Esa solución A, ¿qué contiene? ¿El ácido benzoico, el naftaleno o el N-butilamina? Eso es lo que quiero que ustedes discutan en grupo. Luego extraigo, el estudiante agrega una solución acuosa de NaOH a la mezcla. ¿Con quién va a reaccionar el NaOH? ¿Con la amina, que ya es básica? ¿O con el ácido benzoico, que es ácida? ¿O el naftaleno, que es una molécula neutra, inerte, que no va a reaccionar con nada? Eso quiero que ustedes analicen. Luego extraigo la capa acuosa para dar la solución B. ¿Cuál sería la solución B? ¿Con quién reacciona? No el NaOH. Contiene el ácido benzoico, el N-butilamina, el ácido benzoico, bueno, o el naftaleno. Y luego contengo la fase orgánica en la mezcla. Entonces, esa fase orgánica C, que contiene el naftaleno, la N-butilamina, el ácido benzoico. Entonces, esa actividad va a ser el taller por el día de hoy, en vista de que el día de hoy no vamos a hacer informes, no van a reportar informes. La siguiente clase sí vamos a trabajar una actividad que es para hacer sus informes de laboratorio. Entonces, esa actividad lo tienen que discutir en grupos, se los voy a dejar habilitado, no sé si hasta el domingo o hasta el día miércoles, ya voy a ver cuándo se las puedo habilitar. Pero el día de hoy en la noche llego y se los dejo habilitado para que ustedes trabajen con su grupo. ¿Qué es lo que quiero que reporten? Que me seleccionen la opción A, B, C o D, cualquiera de las que ustedes decidan, pero que me den una justificación. ¿Por qué es la opción B? ¿Por qué es la opción A? Y si de ser posible, que es lo que me encantaría más que se vea esto, que me pongan la reacción. En el video sale ahí que el HCl o el ácido siempre me protona una molécula. Entonces quiero ver esa protonación, que me pongan la reacción con el HCl, que me dibujen la molécula. No quiero la molécula condensada con su fórmula condensada. Ya, hoy solamente entregan el informe 1, que está habilitado, y la actividad se las voy a dejar abierta hasta el día domingo para que ustedes la puedan trabajar con sus compañeros. El informe de 2 todavía no entramos al informe 2, así que eso no se preocupen todavía. El día de hoy solamente entregan informe 1, ¿ya? Bien, entonces en la actividad no se olviden de, quiero ver la reacción, no quiero que solo me pongan la justificación. La actividad la pueden hacer a mano o lo pueden hacer a computadora, pero como van a dibujar las moléculas, entonces pueden tomarle foto al dibujo que ustedes hicieron, lo ponen en un Word y lo pueden hacer a computadora, no hay problema. O si lo quieren hacer todo a mano, entonces se hace todo a mano. Y vamos a dejarlo en grupos porque puede ser que se les haga difícil y sus compañeros pueden haber comprendido mejor la clase del día de hoy. Entonces vamos a dejarlo en grupo. Bien, entonces para terminar, vamos a ver los últimos métodos de extracción. Yo les había mencionado de que tenemos 3 métodos adicionales, que sería, sí, Chiriboga Yepes. Y yo tengo una consultita para sobre el reporte 1, mi. Disculpe que la moleste. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la parte de cálculos, en la primera actividad sí sé cómo sacar los cálculos de densidad,
pero en la segunda actividad, en la parte de que es para sacarles lo que es el punto de ebullición, usted comentó sobre una resta. Una No resta. sé, en esa parte no sé cuál es en No, sí lo que tengo que poner en la parte de cálculo. ya, en cálculos solamente va a ir la parte de densidad. En punto de ebullición y punto de fusión solamente es cualitativo. Entonces podrías hacer como una tabla de observaciones porque en punto de ebullición no recuerdo que tengas que hacer resta. Recuerdo que les pedí que hagan una comparación entre el punto de ebullición de la acetona y del etanol. Entonces, esa comparación lo podrían hacer en una tabla de observaciones. Y en punto de fusión podrían poner una tabla donde pongan punto de fusión inicial y punto de fusión final, porque recuerden que el punto de fusión se maneja en rangos, entonces pueden poner una tabla, pero los únicos cálculos que van a reportar es de densidad. ¿Ahí quedó claro? Sí, Miss. Y Ya. otra cosita. Lo que pasa es que usted comentó que tenía que ver un video para yo hacer lo que es la siguiente diagrama, ¿verdad? Ese video no se me permite ver, o sea, yo quiero entrar y no me dejen verlo. Sí, si no les cargan la diapositiva, yo les puse en una página en aula virtual. Creo que también se lo puse en módulos. En la parte de abajo dice práctica 2, video, punto de ebullición. Ahí pueden ver el video. Sí. Yo ingresé ahí, pero no me sale. Me bota una página, pero me pide correo y me pide otras cosas más. Uy, ¿en Sí, serio les entonces, pide eso? o sea, leo la descripción, sí, pero necesito las imágenes como para ir con el procedimiento. Claro. O sea, puedes crear la cuenta con el correo de Spol. Crea la cuenta con correo de Spol porque así te permite acceder gratis a los videos. O si no, ingresa la cuenta pero con el Gmail. Pero lo ideal es que, bueno, tengas acceso a muchos videos. Entonces, por eso te digo, hazlo con la cuenta de Spol o con Gmail, no hay problema. Ya, me voy a intentar hacer. Bien. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? Bien, Sí, antes de tengo irnos. una. Sí, sí, sí. Es respecto a sobre los informes. Son tres informes, ¿verdad? Dos actividades de la primera, la segunda y una del video. Ya, es un solo informe y en ese informe vas a reportar las tres actividades de las clases pasadas. La densidad, punto de fusión y punto de ebullición. Es un solo informe. Sí, es que en ese mismo informe, o sea, están ahí los tres. Estamos como, ahí pusimos informe uno, informe 2, informe 3, todo en un solo archivo. Estaría bien así. Lo ideal es que se vea en el diagrama de bloques, el procedimiento, que ahí sí se vea separado en tres partes. Porque si me pones así informe uno, informe 2, informe 3, no sé cómo le estarás llevando la estructura, pero los objetivos deben estar relacionados a las tres actividades. Entonces, si me vas a hacer objetivos por cada informe, serían como 9 objetivos que harías. Entonces, como que no, preferible que los objetivos estén ahí, que sean tres, y los diagramas de flujo sí sean separados. Ahí puedes poner actividad uno, actividad 2, actividad 3. Bien, Ya, otra ok, pregunta. mira. Sí, sí quedó claro. Bien, bien chicos. Entonces, para terminar, en vista de que ya no tenemos mucho tiempo, las últimas tres métodos de extracción son sólidos líquidos. Tenemos maceración, tenemos infusión y tenemos decocción. En maceración, como vimos en el primer ejercicio, solamente voy a trabajar con un solvente a temperatura ambiente. Entonces voy a dejarlo en reposo, puede ser durante 3, 5 días, una semana, y no manejo lo que es calor. Entonces, luego filtro la mezcla y obtengo el compuesto activo. Mientras que en la infusión yo caliento el solvente. Una vez caliente, lo que hago es ponerlo en contacto con la muestra, tapo, dejo un tiempo determinado, filtro y obtengo el compuesto activo. Luego tenemos en la decocción donde yo caliento la muestra junto con el solvente y
al estar en contacto ambos en caliente, entonces voy a separar los componentes. La diferencia de la decocción es que aquí separo componentes no volátiles, porque como el compuesto va a estar en contacto directo con el calor, entonces si tengo componentes que se van a degradar con la temperatura o que son volátiles, los voy a perder. Entonces, en la decocción empleo únicamente para componentes no volátiles y que sean termoestables, que no se degraden con la temperatura. Mientras que en la infusión voy a aprovechar la volatilidad de esos componentes para poderlos extraer. Entonces aquí se utiliza para componentes volátiles y en la maceración, como no aplicamos calor, entonces sería para componentes que se puedan degradar térmicamente. Por eso no utilizamos temperaturas o calor aquí. Bien, chicos, entonces eso sería la clase por el día de hoy. Recuerden que tenemos el taller y el día de hoy se sube el primer informe. Y el taller ya se los voy a habilitar para que lo puedan trabajar en grupo. Bien, chicos. Una pregunta antes de cerrar. ¿Tienen preguntas antes de cerrar la sesión? Bien. Si tienen Sí, preguntas, sí, dime. me parece que dice tabla de datos, como que después de los cálculos, ahí dice gráfica 1, gráfica 2, gráfica 3. Tengo que hacer una gráfica por cada, por ejemplo, en la densidad, ¿cómo me quedaría ahí la gráfica? Gráfica 1, gráfica 2, gráfica 3. ¿En qué? Ahí, ahí dice, en el archivo que usted manda en la parte de informes, en la sección 3, creo que es la sección 6, que dice tabla de datos o tabla de resultados. Es que lo que pasa es que en dice cálculos no dice nada, solo dice cálculos, y entonces no sé exactamente qué tengo que sacar. Yo sé que en la decisión sí tengo que sacar algo, porque usted comentó, ya me comentan otra que ya no iba, entonces digo, solo eso va de cálculos, pero ahora en la tabla de datos, ¿qué ubicaría? No hay un ejemplo como que diga tal cosa va ahí. Tal como hacías en química general, pones ahí densidad, pones ahí muestra tal y pones tu resultado ahí. Luego pones ensayo 2, pones ahí nuevamente punto de ebullición de la acetona, punto de ebullición del etanol, creas una tabla. Tabla 3, trabajaste punto de fusión, podría ser punto de fusión inicial, punto de fusión final, reportas acá y pones ahí de qué muestra trabajaste. Pero gráficos no, porque no trabajamos con gráficos. Es solamente con tablas. Ya, Gráfico ya sería cuando tenga bastantes datos y tengo que hacer un gráfico para ver la tendencia. Pero no, en este ya caso no. listo, eso. Bien, Ya chicos, listo. entonces, Gracias. si no hay más preguntas, ya damos por terminada la sesión. Pueden retirarse e ir a sus clases. Mm, no, es un solo informe. Recuerden, les pedí que unieran las 3 actividades en un solo informe. Debe estar en un mismo documento. Ok, mis muchas Sí, no se preocupen por la lista. Yo sé que casi todos asistieron. Sí, sí, vi quienes estuvieron. Ya, chicos, gracias por su atención. También muchas gracias.